situación en este momento en Piura, donde hubo regiones en las que ayer también llovió intensamente. Estamos con Julián Rivera justamente en la zona de Chulucanas en esta oportunidad para ver cómo se está atendiendo una emergencia, porque en verdad parece que es la gente la que se organiza. Julián, ¿cómo estás? Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y tal como lo comentas, estamos en una de las vías principales que conduce a 7 caseríos y otras ciudades de la región Piura, y este es el panorama, mira. Se ha activado una quebrada, la quebrada Río Chiquito o Yapatera, y lo que tienen que hacer los transportistas, los escolares, médicos, enfermeros, profesores, es arriesgar sus vidas cruzando este río. Te comento, el último sábado una camioneta se volcó con 10 personas, todas ellas se lanzaron hacia las aguas y el vehículo fue arrastrado y quedó completamente afectado. Esto es lo que se vive en esta zona de la ciudad de Piura, y lo que me dicen los vecinos es que ya se ha cobrado la víctima de la vida de 3 personas, y lo que piden ellos es un puente. Algo que piden ustedes es un puente, ¿sí? Un puente, claro, para poder transitar acá tantos chacareros como personas escolares que vienen de Campanas, Batanes, todos vienen para acá y no tenemos un puente. Todos los años es lo mismo y no hacen el puente. Los escolares tienen que arriesgar su vida. Todos los días, compadre, mira, como ves, todos los días cómo pasan los escolares, ahí cruzando, a veces en carreta, que los pasadores hay aquí para transitar en carretas, para poder pasar hacia su colegio. Ahora dígame, me comentaban que cada presidente que llega al poder, ustedes les piden el puente, pero nada. No, nada, todavía no nos hacen el puente, pues todos los años es igualito. ¿Hasta cuándo, pues? Ojalá que en este gobierno, pues, para que nos hagan el puente, y el puente Charanal. Amigo, tiene que cruzar. ¿Usted es profesor? ¿A qué se dedica? Sí, soy profesor. Usted es profesor y tiene que cruzar todos los días Así es. Esa es parte de nuestra profesión y tenemos que hacer de todos los días. ¿En qué colegio dicta clases usted? 14C28, Papelillo. Sí, hay clases. Todos los días. ¿De qué grado? ¿Y usted como docente? ¿Qué es lo que pide para su... Bueno, las autoridades que pongan acá un puente, algo, ¿no? Para que se puedan movilizar. ¿Cuánto tiempo lleva caminando? No, aquí nomás pasó. ¿Cómo se llama? Sí, ¿De qué grado es usted, profesor? De 3 grados, cuarto, quinto y sexto. ¿Cuál es su nombre, profesor? Alex González Cabrera. Mis felicitaciones para usted, profesor. Siga así. Esa clase de personas necesita el país. Lorena, mira, esto es diario, como lo decía el profesor. Diario tienen que cruzar profesores, médicos, enfermeros, alumnos. El río Chiquito o la quebrada Yapatera, como la conocen, a esta hora de la tarde ha bajado un poco su caudal. ¿Por qué? Porque, bueno, ha comenzado a discurrir las aguas, llegan hacia el río Piura, pero lo que me dicen los vecinos es que si continúa la lluvia, el agua podría llegar hasta esa zona. Si la cámara me acompaña, se llega a empozar aquí y bueno, ya se cierra el paso, y las personas pues que no lograron pasar hacia la zona de Batanes, de Charanal, pues tienen que pernoctar en esta zona. Esta es la situación que vive Chulucanas, una lluvia que, como dicen los vecinos, nunca antes se había visto desde el 98, una lluvia que ha inundado varios sectores y que necesita la pronta atención del Estado, la pronta atención de las autoridades para evitar más tragedias como las que ellos indican. 3 personas han fallecido tratando de cruzar en años anteriores este río, y lo que llama la atención es que no se haya puesto atención y se haya construido un puente como tanto ellos lo anhelan. Esta es la situación, compañeros. A esta hora ya no hay escolares, pero sí hay personas pues que tienen que cruzar a diario para terminar sus actividades de día a día. Esta es la situación, Lorena, que se vive aquí en Chulucanas, en Piura. Comentarte que estamos viendo imágenes también que tú también registraste de cómo las lluvias afectan Chulucanas, de las inundaciones, de cómo la gente tiene que cruzar. Y la historia de este profesor, por ejemplo, es muy triste, porque claro, él evidencia un compromiso absoluto con su profesión, con su vocación, con el enseñarle a otros niños, pero bajo ninguna medida romantizamos esa situación y decimos qué lindo, hay maestros que no. No, son las autoridades las que tienen que encargarse de lo mínimo, indispensable, ponerles un puente. ¿Cómo pueden permitir, profesor, que se exponga? ¿Cuántos años lleva dictando clases usted? Tengo más de 12 años. ¿12 años lleva dictando clases? Claro. ¿Y en cada temporada de lluvia? De todos los días, es algo normal, sino que
El problema es que las autoridades han hecho un descuido por la cuestión de la que no han puesto puentes, ¿no? Pero las cosas se hacen más difíciles en la zona de la sierra. Profesor, usted lleva 12 años teniendo que sortear el río para llevar... Sí, pero yo he trabajado más que todo en la sierra también. Y en la sierra sí las cosas son más difíciles. Es peor acá todavía. No tenemos que pasar solamente este río chiquito que le llaman, ¿no? que desemboca en Ñácara. Pero las cosas para mí más difíciles son pues en la zona de ¿cómo se llama? De Frías, Ayabaca, Huarmaca. ¿En el estado? Las autoridades mayormente vienen pues en las cuestiones de ¿cómo se llama? Cuando hay cuestiones políticas, cuando hay la campaña electoral, exactamente. Eso es lo más triste, Lorena. Qué alucinante, Rolando, Julián. esa es la situación que se vive. Mira, 1, 2, 3, 4 mototaxis van a tener que cruzar hacia esa zona. A ver, vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Bueno, sí, ellos no te preocupes, tienen miedo Julián, de que, como sigue lloviendo en la Sierra de Piura, la quebrada se active. A ver, amigo, ¿qué es lo que está llevando ahí? Pan. Sí. Pan. Y tiene que cruzar. Un esencial. 1:30 de la tarde está trasladando el pan. Claro, ya de tarde viene el pan, pues. O tiene que trasladarlo temprano porque si no llueve. Llueve y el río no lo deja regresar ya, pues no lo deja pasar ya. Esto es todos los días. Todos los días. Esto es todos los días, Lorena, como lo dicen, todos los días. De verdad que da Desde que ha bronca. iniciado la temporada de lluvia. Da mucha bronca, Julián, porque son imágenes y todos los que viven allí dicen, esto es de todos los días. Entonces, si es de todos los días, ¿por qué las autoridades no se encargan? ¿Por qué no les importa toda esa gente que vive allí? Porque prometen, ruegan, imploran por el voto y luego se olvidan. Y más allá de las autoridades locales, provinciales, regionales, la reconstrucción con cambios. Se supone que hizo un montón de obras en Piura. Un puentecito, uno tenían que hacer aunque sea. Hicieron una obra de drenaje donde ni siquiera también pusieron drenajes en una vía. Entonces, de verdad, a mí me da bronca porque o no les importa a la gente o simplemente se meten a cargos públicos para quedarse con la plata. Porque no puedo creer que haya gente tan ineficiente que no pueda entender o que no pueda lograr que se ejecute la construcción de un puente. Así es, pareciera que las cosas van un poco por ahí. No hay una voluntad realmente de querer hacer un cambio, no hay un deseo de hacer algo. El profesor ese que nos estaba contando y nuestro mismo corresponsal nos decía que esta es una situación que se repite todos los años. Ni siquiera es un fenómeno que está pasando recién ahora, es algo que encuentran todos los años. Aumentan las lluvias, crece el río y la gente tiene que cruzar de esa manera. Imagínate en la noche, en una situación de emergencia, con una persona enferma, una gestante que tenga que ser evacuada, que tenga que cruzar ese lugar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? O sea, arriesgas tu vida. Este docente también, lógicamente, es destacable la labor que él realiza, pero tampoco, como tú bien decías, no se puede romantizar, no se puede decir, mira, qué bien el profesor, cómo se esfuerza. No debería trabajar en esa situación. Los niños que van al colegio no deberían cruzar un río en esta situación, no deberían arriesgar sus vidas para ir al colegio. Y de alguna manera, una situación como esta hace que uno comprenda por qué tantos niños no van al colegio, porque sus padres simplemente deciden no arriesgarlos. Piensan, bueno, ¿cómo lo voy a mandar a mi hijo? No puede ir nadie, no hay un colegio cerca. Muchos docentes lamentablemente abandonan su oficio, abandonan la profesión por situaciones como esa. Y él nos decía, el profesor, que si pasa esto en esta región, en Piura, en la sierra, es peor. Yo he visitado lugares en la selva donde hay caseríos que los profesores solamente pueden visitar las aulas una vez a la semana. Solo una vez a la semana. Por eso hablamos... Hay un docente para niños desde los 5 años hasta los 14 años. Tienen que enseñarles a todos, porque no hay para, o sea, no alcanza la plata. Vemos que hay una brecha, además de docentes. Cuando dicen faltan docentes, claro, faltan docentes, porque ¿cómo van a trabajar en esas condiciones? Pues se supone que no solamente ganan igual, independientemente de que trabajes en zona urbana o en zona rural, que debería haber un incentivo a trabajar en zonas alejadas, de difícil acceso, pero lo mínimo es proveer cosas básicas como una infraestructura para caminar, una infraestructura para poder llegar. Están pasando por una quebrada activa y como bien contaba Julián, lo que temen los vecinos es que en el pasado hubo fallecidos y lo que no quieren es que hayan nuevos fallecidos que lamentar. ¿Qué están esperando las autoridades para
poner un puente, Claro, porque ni por último, siquiera ¿dónde llegó un están? puente Bailey. Claro, o por último, ¿dónde están las entonces, autoridades? ya O sea, ¿hay preguntaron- alguien que haya llegado a ese lugar a realizar una inspección, a decir tantas personas cruzan, tantas personas están en peligro? Ninguna, o sea, no se sabe, no hasta el momento, desde que han comenzado las inundaciones, las lluvias, los desbordes, hemos visto muchas regiones en las que parece que no hay nadie. No hay nadie. No hay un alcalde, Todos dicen no hay un acabo de gobernador llegar. regional, nadie. Parece nadie que los se hubieran entera, invitado a una nadie se fiesta, manifiesta. no hubieran postulado a encargarse y gestionar una municipalidad, una región, una provincia. Y en el caso de Chulucanas, yo recuerdo en el Niño Costero 2017 la devastación, la destrucción que se generó. Una zona, además, recordemos, de Chulucanas que tiene este atractivo turístico a propósito de su artesanía tan maravillosa, ¿no? Así es. Pero así, ¿cómo va a ir el turista? Así es, están pensando en reactivar muchos sectores y lo peor de todo es que esa situación no se va a quedar así. Como estamos viendo en ese gráfico, se viene un panorama mucho más complicado. Nuevamente vamos a repetir esta información porque es sumamente importante para las personas en esas regiones. Tumbes, Piura, parte de Lambayeque, La Libertad, se vienen, según lo que han demostrado estos estudios meteorológicos, lluvias nuevamente intensas. Esto a partir del día jueves y viernes. Esta situación de lluvias lo hemos visto, está pasando en Ecuador, donde ya hubo fenómenos parecidos y la cosa se replicó también en nuestro país. En cuestión de días, Tumbes y Piura son las regiones con mayor alerta, están en alerta roja por el tema de las lluvias. Lo hemos mencionado, ayer en la noche estuvo lloviendo en la sierra de Piura. Hemos visto en Ecuador situaciones de colapso de muchas ciudades donde no estaba lloviendo, pero estaba lloviendo más arriba. En otras regiones que finalmente generaron el colapso del sistema de alcantarillas, no había una red de desagüe para poder evacuar toda esta agua. Lo vimos precisamente la semana pasada con nuestro corresponsal, donde veíamos una poza prácticamente que era una avenida que se había construido recientemente. Los niños iban al colegio con el agua que les llegaba a las rodillas y las autoridades no estaban ahí. Estamos viendo ahora cómo todas estas personas cruzan en una mototaxi arriesgando su vida para ir de un lado a otro, y esto no solamente va a pasar en la costa, en la selva. A partir del día jueves eso también podría convertirse. Ya hay una alerta amarilla, incluso naranja, en San Martín, Ucayali, Madre de Dios, parte de Junín, Pasco, Huánuco, parte de Cusco también. Y a partir del día viernes la situación también podría volverse crítica en Loreto, San Martín, Amazonas, parte de Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali y Madre de Dios. ¿Qué es lo que tienen estas regiones también en común? En febrero hubo una alerta sanitaria por dengue, precisamente en estas regiones. San Martín, Loreto, Ucayali, parte de Piura estaban en emergencia por dengue. Más de 11.000 casos de dengue, más de 10 muertos también por dengue, cifras sumamente preocupantes, y luego vieron las inundaciones. Y entonces, ese tema quedó de lado. Claro, y estamos viendo esta alerta que se genera para la próxima semana con el problema para muchas regiones que tienen toda una expectativa y toda una infraestructura preparada para la Semana Santa. Así es. La Semana Santa que mueve la economía, que es la chamba que necesita mucha gente en diferentes regiones que han perdido distintas campañas producto de las protestas, de los bloqueos, y que ahora en Semana Santa quieren darlo todo, pero ante el riesgo de la lluvia, de la poca reacción y la seguridad, puede haber personas que digan, pucha, mejor no viajo. Así es, y esta situación puede repetirse.